Muy buenos días a toda nuestra audiencia. Muchas gracias por este espacio. eh, Al Congreso Mundial sobre Propiedad Intelectual e Interés Público por aceptar nuestra propuesta de conversar desde la mirada de los pueblos indígenas a nivel global. Esta conversación nos parece de la mayor importancia en los tiempos actuales, donde la pandemia ha golpeado de manera significativa y prioritaria a los pueblos indígenas. Yo tengo acá como invitados a tres personalidades muy importantes del mundo indígena y que han venido debatiendo estos temas. En primer lugar, quiero darle la bienvenida a nuestra compañera Edith Bastidas, del pueblo de los Pastos. Actualmente ha trabajado en distintas partes, en distintas organizaciones, la Organización Nacional Indígena de Colombia, y actualmente es consultora de la Organización Internacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. Un saludo especial, bienvenida compañera Edith. Muy buenos días, un saludo muy especial. Darío, gracias por esta convocatoria, gracias al Congreso de Propiedad Intelectual y un saludo a todos los panelistas. Muchas gracias, Edith. Quiero enseguida darle la palabra para que se presente y dé un saludo a la compañera Gloria Erazo, abogada de la Consejería de Territorios y Derechos de los Recursos Naturales de los Pueblos Indígenas de la Organización Nacional Indígena de Colombia. Adelante, Gloria. Muchas gracias. Muy buenos días, Darío. Muchas gracias al Congreso. Muy interesante la apuesta de propiedad intelectual e interés público. Compañera Edith, qué gusto verte. Darío, muchas gracias. Un saludo para todos. Mi nombre es Gloria Erazo y trabajo en la Organización Nacional Indígena de Colombia. Muchas gracias, Gloria. Quiero dar la palabra al compañero Freddy Kondo, que por razones técnicas está conectado desde otro link, pero es nuestro compañero Freddy Kondo, miembro del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, quien ha venido planteando estos debates a nivel global en distintos escenarios. Bienvenido, Freddy, un saludo. Gracias, estimado hermano, y un saludo a todos los panelistas que están presentes. Efectivamente, es un tema muy actual y muy controvertido, toda vez que estamos sufriendo una nueva agresión, los pueblos indígenas, principalmente en los diseños y creaciones que tienen los pueblos indígenas, y va a ser un tema muy rico para debatir. Gracias, Darío. Muchas gracias. Tenemos entonces la facilitación del Congreso Global de Propiedad Intelectual con interpretación a inglés. Quiero presentarle la metodología que he pensado para este panel. Tenemos 1 hora y media de trabajo. Quiero que tengamos un diálogo interactivo. Voy a plantear unas preguntas muy abiertas, dándole 15 minutos a cada uno de ustedes. Luego, al final, daremos espacio para la interacción de algunas inquietudes. Quiero que profundicen en algunos de los aspectos que quiero ahora presentarles, pero que ustedes nos hablen desde su experiencia, desde su trabajo. Y quiero darle la palabra en este orden. En primer lugar, a la compañera Edith Bastidas, luego al compañero Freddy Kondo y luego a la compañera Gloria Erazo, en este orden. Pero desde su experiencia, compañera Edith Bastida, que usted nos profundice cuáles serán los principales avances y cuáles son los retos en materia de derechos de los pueblos indígenas y respeto a su propiedad intelectual a propósito del Congreso de Propiedad Intelectual en el cual nos encontramos. Tiene usted 15 minutos para plantearnos sus reflexiones, comentarnos su experiencia, los retos y desafíos sobre este importante tema. Muchas gracias y tiene usted la palabra, compañera. Bueno, muchas gracias nuevamente. El tema que se plantea en este panel es un tema muy importante para los pueblos indígenas, que tiene ya bastantes años de discusión, pero a la fecha todavía no se vislumbran, digamos, unas salidas, al menos
unas salidas legales adecuadas para la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Primero, entonces, tenemos que referirnos, bueno, cómo son los conocimientos de los pueblos indígenas. Y los conocimientos de nuestros pueblos, pues son bastante diferentes del conocimiento o de la protección que plantean los instrumentos de propiedad intelectual vigentes y otros que están en estudio. Por ejemplo, nuestros conocimientos no son individuales, en general son conocimientos comunitarios. No le pertenecen a una sola persona en donde se puede hablar de un autor, en general. Así el uso sea, digamos, específico. Por ejemplo, un sabedor o de una sabedora. El conocimiento de los indígenas se ha formado en una comunidad, en un territorio, en un contexto histórico. Otra de las características es que el conocimiento indígena es holístico, abarca todos los temas, no podemos decir que está referido solamente a un tema, si bien se aplica en diferentes áreas del conocimiento, pero igualmente se forma en toda la interacción comunitaria. También el conocimiento pues es transmisible, o sea, una característica es que se va formando, se va transmitiendo de generación en generación, y esto se ve muchas veces limitado para pensar en elementos de protección desde las herramientas de la propiedad intelectual, porque ese conocimiento, pues, justamente, si bien es reservado, algún conocimiento, digamos, no todo el conocimiento es comunitario, hay algún conocimiento reservado pues, a los chamanes o a las parteras. También es cierto que ellos van transmitiendo, o sea, van formando los nuevos sabedores y les van transmitiendo ese conocimiento. Por eso no es fácil que las herramientas de propiedad intelectual puedan ser adecuadas para la protección de esos conocimientos. Y el otro tema es que en general pues no están en función de una retribución económica. Cuando se aplica medicina, cuando se hace la agricultura, en el hogar, digamos, en todos estos temas, pues el conocimiento simplemente cumple esa función de garantizar la pervivencia del pueblo o de la comunidad. Entonces no está necesariamente en función de una retribución económica, que es a lo que apuntan generalmente los instrumentos tradicionales de propiedad intelectual. Teniendo en cuenta entonces las características del conocimiento indígena, nos encontramos con que ha sido difícil que el conocimiento pueda ser protegido, entre comillas, por las herramientas de propiedad intelectual, porque nuestros pueblos incluso dicen que cuando el conocimiento se apropia a través de las herramientas de la propiedad intelectual, no queda protegido, sino que al contrario queda desprotegido. Esa es una de las primeras discusiones pues, que se da de si estas herramientas son o no válidas para la protección de los conocimientos de los pueblos indígenas. Y esta discusión pues viene desde hace mucho tiempo atrás. Sobre todo porque, como sabemos, ya está documentado pues cómo los conocimientos indígenas han sido, digamos, muy utilizados tal vez, o han sido tomados de base para diferentes estudios, en el caso farmacéutico, en el caso de la agricultura, en otros temas relacionados con la salud, específicamente la alimentación, incluso actualmente en la conservación y en la mitigación y adaptación al cambio climático. Estos conocimientos entonces han sido buscados por universidades, por científicos que tal vez están accediendo a ellos, en general pues sin ningún permiso de la comunidad, sin que haya una autorización para su uso posterior y mucho menos para su apropiación, digamos, o privatización a través de mecanismos de propiedad intelectual. Entonces, este tema pues ha sido muy difícil de tocar porque en principio cuando los conocimientos están siendo utilizados en el ámbito comunitario, pues simplemente ahí están protegidos, ¿sí? La problemática se da cuando haya un acceso foráneo, digamos, a estos conocimientos sin ningún tipo de autorización y mucho menos, pues, de posibilidad de participación de las comunidades en los eventuales beneficios que resulten. Ha habido lo que se ha denominado biopiratería, que es justamente
el acceso al recurso genético de plantas y animales que han conservado los pueblos indígenas o que han mejorado desde las prácticas tradicionales. Sin embargo, pues no ha habido ningún permiso, ninguna retribución, y asimismo se ha accedido al conocimiento, que justamente creemos que es lo que le da un valor agregado a este recurso genético, y la posibilidad de que ese conocimiento indígena ha permitido que los estudios pues sean mucho más económicos, sean mucho más fructíferos, que se abrevie el tiempo de investigación, pues que hubiera sido muy extenso si no se contaba con la ayuda del conocimiento indígena. Eso está pasando entonces, y es lo que se ha denominado también la cronopiratería. Entonces, estos fenómenos de la biopiratería y la cronopiratería, pues son, digamos, uno de los problemas y uno de los retos que están afrontando los pueblos indígenas. Frente a esto, entonces, pues se han empezado como diferentes debates en varios ámbitos, incluso a nivel de América, pues en la Comunidad Andina de Naciones, también a nivel pues universal, en el campo de la OMPI, en el mismo marco del Convenio de Diversidad Biológica. Sin embargo, pues hasta el momento no se logra una protección adecuada al conocimiento. Tenemos que, por ejemplo, para el ámbito de la Comunidad Andina de Naciones, tanto la decisión 391 como la 486 mencionan que cuando se vaya a acceder al conocimiento tradicional asociado a los recursos genéticos, debe mediar el consentimiento fundamentado previo, pero pues no tenemos un régimen especial que lleve a la práctica esta obligatoriedad de que se lleve a efecto el proceso de consulta y de consentimiento fundamentado previo para el acceso. También tenemos pues a nivel más global el protocolo de Nagoya, que es un instrumento internacional en el marco del Convenio de Diversidad Biológica, en donde se reconoce también que cuando se acceda a estos conocimientos asociados a los recursos genéticos, debe haber un consentimiento fundamentado previo de los pueblos indígenas y en su caso de las comunidades locales. Pero en algunos países, como el caso de nuestro país de Colombia, pues todavía no ha sido ratificado el protocolo, dejando pues, prácticamente un vacío también de poder por esa vía adelantar la protección. Hay algunas normatividades nacionales también que han hecho pues el camino hacia la protección del conocimiento, a menos a nivel normativo, como es el caso peruano y el caso ecuatoriano también, de forma más reciente. El caso peruano, pues conocemos de la normatividad del año 2004, y en el caso ecuatoriano desde el 2016, en donde se reconoce pues, la necesidad del consentimiento libre, previo, informado para el acceso a los conocimientos y a las expresiones tradicionales también de las comunidades, ¿no? En este caso, entonces, una de las posibilidades ha sido la protección de ese conocimiento a través de los protocolos comunitarios bioculturales. Esta es una de las herramientas que se pueden derivar tanto del protocolo de Nagoya, pero también directamente con instrumentos como el convenio 169 de la OIT. Digamos que aunque no menciona exactamente estos protocolos, pues está mencionando el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el derecho a la consulta previa, el derecho a definir sus prioridades de desarrollo, y lo mismo la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Creemos que estos son instrumentos internacionales pues, que dan la posibilidad de que los pueblos puedan adelantar o sigan adelantando, porque ellos siempre lo han hecho, su propia normatividad, y entre ellos los protocolos eventualmente de acceso al conocimiento tradicional indígena. También pues es importante mencionar que ha habido diferentes ámbitos en donde están en cuestión los derechos de los pueblos indígenas, no solamente en el tema de recursos genéticos, sino en otros ámbitos. Por ejemplo, cuando se trata de los tejidos de las comunidades, que muchos de ellos han sido apropiados sin el consentimiento y sin ninguna retribución, y han sido utilizados, por ejemplo, por diseñadores o incluso en portadas de libros o en campañas gubernamentales. Se usan los nombres, palabras, la imagen de los pueblos, y todo esto pues creemos que es una afectación a los derechos de los pueblos indígenas.
Frente a eso, pues también hay unos avances normativos, por ejemplo, en Panamá, en donde se está buscando pues como la posibilidad de la protección de la mola y de otros conocimientos, ¿no? O de otras expresiones de la cultura de los pueblos indígenas. Entonces, todas esas son oportunidades porque hay otros temas que también se están abordando al interior de la OMPI, pero estas negociaciones no han avanzado, llevan ya décadas, podemos decir, en estas negociaciones, pero no se logra consolidar un instrumento para la protección real de los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Ahí hay unos temas que son de mucha discusión, por ejemplo, lo que tiene relación con el dominio público. El dominio público pues, es un concepto que se viene a traer de los instrumentos ordinarios de propiedad intelectual. Pero en el caso de los pueblos indígenas, pues no creen los pueblos que puede funcionar este dominio público. O sea, los pueblos consideran que porque de buena fe su conocimiento esté prácticamente expuesto, no quiere decir que esté en el dominio público, no quiere decir que no tenga dueño. Entonces, este es uno de los conceptos pues, que ha tenido mucha discusión también en el ámbito de la OMP. Y como digo, pues no ha habido un avance porque hay digamos, como que no hay voluntad de pronto de los estados de permitir que siga avanzando la decisión de los pueblos a través de su consentimiento libre, previo e informado. Y estas discusiones pues no han permitido que haya una protección o que podamos hablar de un régimen sui generis, ¿no? Entonces creemos pues, que son muchos retos que siguen quedando para nuestros pueblos, porque en general pues estos mecanismos ordinarios de protección y estos escenarios ordinarios de protección no necesariamente están garantizando una protección para el conocimiento indígena y todas las expresiones culturales, sino más bien, como han dicho los pueblos, una desprotección. Frente a eso, pues, ¿qué herramientas han pensado los pueblos que se pueden utilizar? Pues estamos principalmente con dos temas, uno que sería el control territorial, que pueden ejercer los pueblos, por lo menos en los países en donde ya están reconocidos estos derechos, y el control social a través de normativas propias, a través de reglamentos internos. Y frente a esto, pues como digo, han sido muy importantes también las herramientas de los protocolos comunitarios, porque permiten tener una actividad comunitaria, permiten facilitar el diálogo, tener unas reglas claras, inclusive unas pautas de acción para el diferente proceso de acceso al conocimiento. Y también, ¿por qué no? Hay pueblos que definitivamente pues han puesto en marcha su conocimiento, digamos a través de empresas, por ejemplo, están haciendo chocolates, están haciendo té, con los recursos biológicos, genéticos que hay en su territorio, con base en su conocimiento. Y asimismo están produciendo tejidos en diferentes manifestaciones, y ellos pues han visto tal vez en estos protocolos comunitarios pues como una oportunidad de proteger su conocimiento. Además porque si ellos deciden de buena fe pues compartir este conocimiento, también se hace necesaria una retribución. El valor que tiene el conocimiento es muy alto, entonces no lo podemos dejar de lado. Es que dejaría pues estas dos posibilidades, el control territorial, el control social, y agradezco. Muchas gracias, Edith, por tus importantes apreciaciones, por tus conocimientos compartidos acá. Tenemos enormes retos para continuar en la discusión en los escenarios de diálogo a nivel internacional y regional. Quiero dar enseguida la palabra a nuestro compañero Freddy Cóndor Riveros. Como dije inicialmente, el compañero Freddy es colega, miembro del Foro Permanente de las Naciones Unidas para Cuestiones Indígenas, pero quiero que, aparte de su experiencia y sus apreciaciones sobre este tema de la propiedad intelectual, usted nos pueda comentar desde su punto de vista cuáles son los principales retos en materia de respeto a los derechos de los pueblos indígenas
en concreto a su propiedad intelectual dada las dinámicas actuales. Compañero Freddy, bienvenido, muchas gracias. Tiene usted también 15 minutos. Gracias, estimado compañero. Y un saludo a todos los hermanos presentes que nos ven en esta transmisión simultánea en diferentes idiomas. Y cuando hablamos sobre este tema, realmente es un tema apasionante sobre propiedad intelectual y los pueblos indígenas. Antes de responder a tu pregunta misma, quiero enfatizar que si bien ha habido algunos avances, principalmente en la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas, en la Declaración de la ONU sobre Propiedad Intelectual, ¿verdad? Haciendo un avance mínimo de lo que son los derechos colectivos. Esos avances no han sido reflejados en la OMPI, ¿verdad? Donde todavía prevalece el criterio individualista y comercial de los derechos de la propiedad. En este marco, los pueblos indígenas se sienten aislados, marginados y excluidos, toda vez que el concepto de propiedad individual no existe en la mente y en la filosofía de los pueblos indígenas. Lo que sí existe es la propiedad comunitaria y colectiva. En ese marco es importante, pues, hacer notar que estos conocimientos, más bien en términos comunitarios, en términos de un pueblo indígena, se constituyen como un derecho humano, ¿verdad? El problema de la OMPI es que cuando se toca los derechos de la propiedad intelectual, se lo judicializa. O sea, cualquier controversia o reclamo que existe sobre uno u otro aspecto, ¿verdad? Siempre va a terminar en un proceso judicial, y eso va claramente en desmedro de los pueblos indígenas, porque primero no tienen recursos, no tienen abogados, y contratar a uno de estos equivale pues a una gran cantidad de dinero. Esa es una realidad que hay que discutir, un gran desafío, que la OMPI vaya dando pasos en armonía con la Declaración de los Pueblos Indígenas, ¿verdad? Para que de esa forma se puedan atender sus demandas. Pero yo quiero hacer énfasis en dos temas también. Cuando hablamos de conocimientos y sabiduría, por ejemplo, en materia de medicinas tradicionales, yo he estado presenciando, y los pueblos indígenas me hicieron conocer, es que hay una especie de saqueo de parte de empresas transnacionales que, bajo el reto o el título de turismo comunitario, entran a las comunidades a sacar información de plantas medicinales, ¿verdad?, de raíces, que luego se llevan muestras de estos y terminan siendo analizados en sus laboratorios. Posteriormente lo van a convertir en pastillas o tónicos, etcétera, etcétera, cuando son productos que han sido manejados, domesticados por los pueblos indígenas. El otro tema es de las semillas, ¿verdad? El material de germoplasma de las variedades que existe en los pueblos indígenas son variedades que tienen muchos años, muchísimos años, ¿verdad? Por ejemplo, en el mercado solamente conocemos 3 o 5 variedades de la papa, pero en Bolivia hay más de 3.000 variedades de papa, ¿verdad? Entonces, parecería que el mercado, al privilegiar estas 3 o 5 variedades, ¿verdad?, por el tamaño, no tanto por la calidad, ¿verdad?, estaría condenando a la desaparición de las otras variedades. Entonces, es importante que los pueblos indígenas, los gobiernos, los estados, también reconozcamos ese valor de las otras propiedades, de las otras variedades de papa, ¿verdad? Lo mismo sucede, por ejemplo, con la quinoa. La quinoa que está en el mercado es la quinoa real, pero las otras variedades de quinoa, que también son tan nutritivos, incluso mejor, ¿verdad?, no están siendo privilegiados, por el contrario, están siendo excluidos por
el mercado. Entonces, este tipo de conocimientos, ahora cuando Naciones Unidas nos plantea un trabajo del sistema de alimentos sanos, ¿verdad? Están buscando que los pueblos indígenas demos a conocer este conocimiento de germoplasma para que posteriormente o los convertamos los transformemos en productos del mercado, pero sin rescatar el valor que tienen estos productos. Entonces hay que tener aquí mucho cuidado y debemos de trabajar los pueblos indígenas en este tema. El otro tema que yo veo que es un saqueo principalmente es en los diseños que existen y que se los están dando a partir de la industria textil, ¿verdad? La industria textil está manejando diseños propios de los pueblos indígenas y los están estampando en sus mercancías, en sus productos, que al final lo venden como cualquier otro producto, pero ya despojándolo de su verdadero valor filosófico, religioso, ¿verdad? O como tienen el pueblo de Coroma, por ejemplo, es todo un almanaque y es una especie de un archivo de consulta para saber qué tipo de año agrícola van a tener este año. Entonces, el manejo discrecional que se hace en las empresas textileras, ¿verdad? Terminan diseñando. De pronto nos encontramos, por ejemplo, con una huipala que efectivamente tiene 7 colores, pero cuando lo diseñan desde China, aparecen con 10, 20, 30 colores y en un completo desorden que le han quitado y le han despojado de todo su valor filosófico. Esos son temas que se está siendo abordado y queremos plantearlos también dentro del foro permanente para una discusión próxima, ¿no? Reitero que hay ya estos desafíos que me dice Darío, cómo deberíamos de avanzar. Entonces, primero desafío es que hagamos que la OMPI, las Naciones Unidas y la Asamblea General, ¿verdad?, reconozca los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Al reconocer los derechos colectivos, estamos reconociendo una gran parte de la sabiduría, de los saberes de los pueblos indígenas. Con esto sería muy importante. Después, el otro tema que me parece muy importante es que el foro mismo tenga que tener mayor incidencia dentro de la Asamblea General. Aparentemente, hoy el foro realiza muchas investigaciones, saca muchas conclusiones, pero nunca o muy poco son tomados en cuenta por los gobiernos, ¿verdad? Si uno ve, por ejemplo, el convenio 169, ¿por cuántos estados han sido ratificados? Y lo mismo está sucediendo con la declaración, ¿verdad? Son contados los países que han ratificado esta declaración que es tan importante para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Es solamente de esa forma, haciendo mayor incidencia, reconociendo estos documentos por los diferentes estados, quienes vamos a poder lograr. Y tenemos que todavía trabajar en la sensibilización de lo que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, para que en ese nivel podamos también hacer algunas incidencias y lograr el reconocimiento de los conocimientos colectivos. Eso sería por mi parte, estimado Darío. Gracias. Muchas gracias, estimado compañero Freddy. Un saludo muy especial a las comunidades de las tierras altas en Bolivia. Efectivamente, tenemos enormes retos en la discusión global sobre el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, a sus conocimientos, en los términos que planteaba Edith, que son integrales, que son comunitarios, que están pensados en la pervivencia de los pueblos y en la comunitariedad y no en el comercio y en la utilidad económica. A propósito de esto, quiero dar paso a nuestra siguiente invitada, la compañera Gloria Erazo, quien también nos compartirá sus experiencias, sus reflexiones en el trabajo que ha venido desarrollando, acompañando a la Organización Nacional Indígena de Colombia en estos debates tan importantes en la política interna en Colombia, pero también que nos pueda reflexionar un poco sobre
¿Cuál considera serían los aportes desde los pueblos indígenas a esta discusión en el marco del Congreso Global sobre Propiedad Intelectual e Interés Público? Tiene usted la palabra, compañera Gloria Erazo. Darío, yo coincidiendo con los compañeros, ay, discúlpenme, voy a pedir disculpas si tengo una conexión un poco inestable, pero sí, digamos, la conecto nuevamente y me funciona, pero se está cayendo. Me disculpan. Bueno, coincidiendo con los compañeros, yo quería un poco hacer una mirada histórica. A mí siempre me sirve mucho la historia para entender. Y si bien los marcos legales de propiedad intelectual, digamos, surgieron también como una lucha de derechos, digamos, los principales marcos de 1883 y 1883 de derechos de autor y propiedad industrial, surgieron también como eso, como un reconocimiento para fomentar la innovación, la inventiva y, digamos, un poco equilibrar el derecho del poder del capital frente a los innovadores o a los autores. Yo creo que esa es una primera reflexión. Yo creo que la propiedad intelectual aún, las figuras de propiedad intelectual aún tienen mucho que hacer en logro de sus propios objetivos. Si tú ves el marco de derechos de autor, por ejemplo, aún los autores están desprotegidos en sus derechos porque el sistema funciona más a favor de las industrias culturales, por ejemplo, o de las industrias, sí, digamos, de las industrias multinacionales y del mismo capital. Entonces esa sería una primera reflexión. Creo que aún el marco de derechos para proteger a autores, a inventores, aún tiene mucho por trabajar. Y todavía hay muchos desequilibrios. Pero quiero hacer el paralelo un poco con el reconocimiento de derechos indígenas. Entonces, mire que, digamos, durante el siglo antepasado empezó digamos, unos primeros marcos mundiales de esto. Sin embargo, en las figuras de propiedad intelectual, obviamente, y eso lo reconoce la Declaración de Washington, están completamente pensadas en una sociedad hegemónica, digamos, en una cultura hegemónica, la cultura occidental hegemónica, y así fue que se construyeron, y en esa lógica que se construyeron, que hay aún inclusive críticas dentro de la misma, digamos, lógica occidental, críticas a por qué se usó la forma de propiedad, del símil de la propiedad a estas figuras, digamos, de lo intangible, como son las ideas y las invenciones. Pero bueno, pasando de esas críticas dentro de la misma lógica, efectivamente fue en un mundo que era distinto. El reconocimiento de derechos indígenas y del derecho al reconocimiento de diferentes formas de conocimiento y el derecho a ser de diferentes culturas realmente es muchísimo más reciente. Entonces, el convenio 169 es apenas de 1989. Y a raíz de ahí, pues la declaración que mencionó Edith, la declaración americana, la declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas, son inclusive mucho más recientes. Últimamente, digamos, se ha acuñado un último, digamos, vanguardia de los derechos humanos, de la reivindicación por derechos humanos, en los derechos bioculturales. Yo pienso que ahí también, digamos, hay un importante aporte del derecho occidental hacia el reconocimiento de los derechos de culturas distintas. Estos derechos bioculturales vienen reconociéndose, hay reflexiones europeas sobre esto, pero aquí la Corte Constitucional en Colombia ha tenido declaraciones de jurisprudencia constitucional muy importantes y ha reconocido el derecho del río Amazonas, los derechos del río Atrato, no exactamente en lógica de derechos de la naturaleza, que es un poco otro ámbito que de pronto lo miramos, le pasamos ahora, digamos, porque creo que también es un aporte importante, pero es el derecho de unas comunidades específicas de vida a su íntima y estrecha relación con el ambiente natural. Entonces yo creo que ahí hay un aporte importante de la jurisprudencia y de los marcos legales de derechos humanos que empiezan a reconocer un derecho distinto al derecho hegemónico, digamos, del sujeto de derecho simplemente el humano sobre las cosas, sobre la naturaleza, sino que reconoce esa relación íntima entre los humanos y la naturaleza.
El compañero lo mencionaba, hay unas maneras muy distintas, digamos, de ver el mundo desde la visión indígena y desde la visión occidental. Yo creo que eso nos hace digamos, paralelamente, nos da muchas diferencias, y creo que hay muchos aportes, Darío, ahí de la mirada indígena hoy a la del debate del interés público en propiedad intelectual. El otro, entonces, lo señalaría como el pluralismo jurídico. Creo que es esto que les mencioné de los derechos bioculturales y otros aportes que mencionaré enseguida y que lo mencionaron los compañeros, pueden ser tomados como unas lecturas de pluralismo jurídico que son necesarias hoy para mirar los marcos de propiedad intelectual y sobre todo mirar la protección del interés público que tiene que hacerse en estos marcos. Lo que mencionaba el compañero, estos marcos legales de propiedad intelectual, si bien nacieron con un enfoque de derechos, fueron muy rápidamente en todas las décadas del siglo pasado muy impulsados por el crecimiento del capitalismo industrial, después del capitalismo biotecnológico y de los poderes multinacionales. En cambio, el mundo indígena se ha caracterizado por siempre pensar en la propiedad colectiva, en los libres intercambios, en el compartir conocimiento. Y hoy eso lo está también requiriendo y preguntándose, digamos, la sociedad occidental frente al acceso a la educación y a la cultura. Y lo mismo también en el marco del derecho a propiedad intelectual sobre los desarrollos de innovación. Hoy un desarrollo de innovación bajo los estrictos marcos de propiedad intelectual tiene que abordar el pago de una cantidad de patentes para poder empezar a trabajar su innovación. Y eso puede estar convirtiéndose no en un incentivo a la innovación, sino todo lo contrario, en un grave obstáculo para la innovación y el desarrollo científico mismo. Bueno, después de esto creo que llegamos a un punto en donde marcos de propiedad intelectual empezaron a abordar un tema muy delicado y que creo que ahí también la cosmogonía indígena tiene otra mirada que yo diría que es casi, bueno, no quiero decir reconciliable, pero muy difícilmente conjugable. Y es la propiedad intelectual sobre la vida. Yo siento que hay que tener un debate, y ese es el otro aporte que creo que debemos hacer los pueblos indígenas de manera muy fuerte, sobre el desarrollo de los marcos de propiedad intelectual. Sabemos que en los años 80, un poco con la crisis que tuvo el sistema norteamericano, de su bolsa y el rescate pues bancario y todo esto, ellos encontraron la propiedad intelectual, la línea para recuperar y como decía el expresidente, ser grandes de nuevo. Y evidentemente le pusieron mucho, o sea, incluso lo declararon de importancia de seguridad nacional, los marcos, la protección de los marcos legales de sus patentes y de su propiedad intelectual. Y ahí, digamos, ellos un poco pasaron un límite que es ese límite, digamos, esa diferencia que hay entre invento y descubrimiento. Y entonces, con la gran capacidad de la industria de la biotecnología, empezaron a pasar, digamos, la línea del invento patentable y digamos, reconocido a empezar a conocer más profundamente los mecanismos de la vida y a querer tener monopolio y propiedad sobre las formas de vida. Y yo creo que ahí la cosmogonía indígena tiene un aporte importantísimo y que hoy tanto la pandemia mundial como los marcos, como el cambio climático y sobre todo la pérdida de diversidad biológica están señalando que es una mirada equivocada, que definitivamente hoy el sistema capitalista, el sistema occidental tiene un agotamiento muy grave. Y el agotamiento parte por lo que señaló hace ya varios años, en el 92, la Cumbre de la Tierra, esa relación entre desarrollo y medio ambiente, que hace tantos años se dijo que debía cambiar, pues resulta que no ha cambiado. Han sido mínimos, digamos, los cambios en ese abordaje de la relación desarrollo y medio ambiente, y uno de ellos es este. Somos un ser más en este mundo. Eso siempre los pueblos indígenas
lo han dicho, y uno lo ve en todo el trabajo, en todas las comunidades, o sea, ellos son un ser vivo más en este planeta. De hecho, consideran a la madre tierra como un ser vivo independientemente, digamos, un ser que tiene una dinámica vital. Pero cuando usted habla de que mediante una patente usted puede apropiarse de una forma de vida, pues evidentemente hay una ruptura absoluta. Entonces yo creo, primero, creemos desde la Organización Nacional Indígena que hay que reflexionar muy seriamente ese crecimiento de la propiedad intelectual, ese monopolio excesivo, digamos, ese desborde de los límites mismos de la propiedad intelectual para hacer la apropiación de las formas de vida. Creemos que eso es éticamente muy complejo. Ahora, yo como estudiante de la propiedad intelectual no estoy negando la necesidad, digamos, de recuperación de las inversiones en biotecnología o del reconocimiento en las innovaciones, pero definitivamente hay que pensar en el equilibrio del interés público. Para terminar un poco, que creo que ya me quedan pocos minutos, sí quisiera un poco caer aquí en Colombia, digamos, a los efectos porque creo que somos un ejemplo muy claro de la voluntad, digamos, somos un país muy paradójico. Entonces, el efecto sobre el no querer hacer un reconocimiento del aporte de los pueblos indígenas, de los conocimientos tradicionales, no solamente sobre la biodiversidad, sino lo que estoy mencionando, sobre la misma cosmología, sobre el concepto sobre la vida, sobre la relación del ser humano con la naturaleza. Esa falta de reconocimiento, a pesar de que tenemos algunos avances importantes de reconocimientos de derechos territoriales, creo que todavía el diálogo intercultural y el enfoque diferencial para poder trabajar realmente, que hagamos un aporte, que podamos hacer un aporte en lógica de pluralismo jurídico, es muy pobre en Colombia. Entonces, aquí no tenemos, digamos, después del convenio de diversidad biológica, el desarrollo mismo en competencias y en desarrollo normativo y reglamentario del convenio de diversidad biológica es bastante pobre, se ha restringido básicamente a áreas protegidas. Y no tenemos aprobado, no somos parte, no hemos ratificado el Tratado de Recursos Fitogenéticos sobre la Alimentación y la Agricultura, y tampoco hemos ratificado el protocolo de Nagoya del Convenio de Diversidad Biológica. Quiere decir, nos hemos negado al reconocimiento, primero, del aporte campesino, lo que mencionaba el compañero. En toda la historia de los alimentos, la historia de los alimentos es la historia de la relación de las comunidades originarias, campesinas, afroindígenas, locales de todo el mundo, con la naturaleza, con la selección de semillas, con la selección, con el cruce de semillas para producir alimentos que son los que hoy tenemos en nuestra mesa. Esa contribución la hizo el Tratado de Recursos Fitogenéticos. Por fin, después de 12 años de negociación, después del Convenio de Diversidad Biológica, reconoció que hay un gran aporte histórico de miles de años de las comunidades campesinas. Nosotros, al no ser parte del TIRFA, pues estamos todavía, digamos, varados en una lógica del siglo pasado, del desarrollo agrícola, en donde se privilegia simplemente, y voy a mencionarlo con su nombre propio, y la protección de variedades vegetales. Por fortuna la Corte, digamos, hizo la gran labor de que, como no fue consultado previamente el Acta 91 de la UPOV, no somos parte del Acta 91, sino del Acta 78, que es un poco menos vulneradora. Pero el marco de UPOV es realmente el ejemplo claro del reconocimiento de unos derechos agenciado por una muy fuerte lobby internacional de las asociaciones de fitomejoradores europeos, holandeses, franceses, suizos, ante sus estados, que logran, digamos, con la preeminencia hegemónica de estos marcos son de los años 60, lograr poner un traje, yo le digo un traje hecho de vida, porque la variedad es el registro de propiedad intelectual sobre una variedad vegetal
no cabe en patentes, porque usted no puede decir de manera así tan rampante como lo tendría que decir, que usted se inventó un maíz o que usted se inventó un arroz. Usted tiene que reconocer que hay tantas variedades de arroz y que tiene una variedad que usted trabajó y le dio estabilidad y homogeneidad, pero entonces se reemplazó el recurso, el requisito de que sea nuevo por el requisito de no haber sido comercializado. Entonces es un traje hecho a la medida para los mejoradores europeos y resulta que es aplicado, digamos, a rajatabla a nivel mundial y obviamente vulnerando los derechos de los países biodiversos que tienen la biodiversidad y que hoy reconocen hoy los marcos de cambio climático, tienen de interés público, porque hoy la pérdida de biodiversidad masiva que está en la base de la pandemia mundial, porque la pandemia mundial se origina en un desborde de zoonosis de los animales que ya el equilibrio se traspasó, el equilibrio de los miles de animales domésticos que tenemos hacinados y medicados, sobrepasó por muchas miles de veces las áreas silvestres. Entonces, la naturaleza lo que hace es hacer un desborde de zoonosis de los animales hacia los animales domésticos y hacia los humanos. La pérdida masiva de biodiversidad está en la base de la pandemia y va a venir más pandemias si nosotros no empezamos a trabajar en detener los motores de pérdida de biodiversidad. Y ahí los pueblos indígenas nos han estado dando los ejemplos, por fortuna, están todavía dándolos. Sin embargo, en Colombia, como les decía, y para finalizar, es una lástima que tenemos el 80% de los bosques nativos están en territorios indígenas, creo que es un poco más, es el 87% de los bosques están en los territorios indígenas, pero estamos azotados por la violencia. Y yo quisiera hoy hacer un llamado específico en este seminario por la matanza diario semanal de líderes indígenas y de líderes ambientales. Necesitamos el reconocimiento a la vida de los líderes indígenas para que puedan dar las lecciones. Darío, lo que me estás preguntando, se necesita primero estar aquí, tener también políticas de fomento para la conservación de la biodiversidad in situ, o sea, para ese reconocimiento de los saberes en conservación de la biodiversidad, en políticas de mitigación y adaptación al cambio climático, como lo mencionó Edith. Y simplemente yo digo, la apertura, es muy difícil que nosotros en los pueblos indígenas les vendamos la idea de los monopolios, o sea, de que entonces protejamos nuestras cosas. Por eso creo que ha sido tan lento el trabajo del grupo especial de la OMPI sobre propiedad intelectual, sobre conocimientos tradicionales, porque realmente es una lógica muy difícil de abordar para los pueblos indígenas. Sin embargo, creo que en el pluralismo jurídico pueden haber unas respuestas y sobre todo en esta década decisiva frente al cambio climático y a la pérdida de biodiversidad. Yo creo que apoyando la investigación propia, fortaleciendo los protocolos propios y reconociendo el aporte y que nos podamos sentar quienes trabajan bajo esos esquemas, digamos, monopólicos, porque yo entiendo que un hallazgo, una innovación, como lo es hoy, por ejemplo, el tinte más importante a nivel alimentario, que es la jagua, nuestro quipará en Vera, porque hoy los consumidores están pidiendo tintes naturales y ese es el más importante tinte natural. Cuando usted lo saca a un entorno de mercado internacional, tiene que protegerlo, porque si no, no le va a durar, se lo van a copiar en 2 segundos. Entonces, también es necesario ese diálogo intercultural entre protección frente al mercado mundial, pero reconocimiento de las formas de la cosmogonía y en un pluralismo jurídico lograr converger, digamos. Y sí necesitamos que el Estado complemente políticas públicas con el fomento y el estímulo a la conservación in situ de la biodiversidad, pero también a las posibilidades de investigación propia. Los pueblos indígenas nos hemos estado formando en lógicas de las ciencias occidentales, pero también necesitamos desarrollar y profundizar los conocimientos tradicionales y sobre todo transmitirlos generacionalmente.
y las transferencias de tecnologías apropiadas, no la tecnología como el Dios bajo el cual vamos a lograr todo, que se ha demostrado que no es así, sino la tecnología al servicio de las comunidades y sobre todo de los derechos, de la garantía de los derechos. Yo dejaría hasta ahí, Dari, gracias. Por el contrario, muchas gracias a ti, Gloria, por sus importantes reflexiones, este llamado de atención, este llamado a la acción en materia de relacionamiento para la protección del conocimiento integral. Yo creo que una de las cosas más importantes que podemos plantear en este mundo en el que nos encontramos con varias crisis, empezando por la crisis por la variabilidad climática, que no es otra crisis que la vida misma, que la crisis sobre la existencia de la vida humana y de algunas otras especies sobre la Tierra. Pero también una crisis de valores y también una crisis política y, por qué no, también una crisis que tiene efectos económicos inmediatos. Pero finalmente llegar a la conclusión de que el tiempo no es lineal, de que esa línea de progreso que nos han enseñado desde la infancia no es más que una ficción jurídica, porque ni siquiera el movimiento de la Tierra misma es lineal, es circular. Y estamos dando vueltas y vueltas desde la eternidad y no vamos a llegar a ninguna otra parte de la galaxia ni a ningún otro lugar, ni vamos a tener naves espaciales para irnos a convivir y a inventarnos otro planeta. Que todas estas ficciones jurídicas en las que nos encontramos nos van a llevar finalmente a la locura misma de la especie, que es una especie que se destruye en su propia concepción del crecimiento, del conocimiento. ¿Para qué se conoce? ¿Para qué se conoce? Es como una de las grandes inquietudes, y sobre qué sistemas de valores se protege lo que se conoce. Bueno, finalmente, ¿para qué se protege lo que se conoce en nuestras sociedades como humanidad diversa que somos? Yo creo que podemos tener algunas reflexiones muy profundas, y en este marco, este Congreso de Propiedad Intelectual e Interés Público, bueno, ¿cuál es el interés público? Yo quisiera preguntar algunas cosas a ustedes como panelistas. Quiero empezar por Edith. ¿Qué estrategias de hermanamiento, de interrelación, y sobre qué bases se podrían plantear en este momento para avanzar en el debate, partiendo de lo que dice Gloria, que me parece que es muy importante, que incluso los debates sobre la protección a los autores mismos en el marco del derecho occidental tiene fragilidades y desventajas, pero es menester continuar por ese camino. ¿Qué otro tipo de estrategias, alianzas, reflexiones debemos hacer? Aquí compartimos espacio con academias, con comunidades locales, con intelectuales libres, en fin, con todo tipo de personas que no están en la línea de la propiedad intelectual sobre la base del mercado y la protección del individualismo, sino una mirada distinta. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles serían esas líneas de trabajo que podríamos plantear, Edith? Te hago te formulo esa primera inquietud. Luego creo que hay algunas intervenciones que podemos recoger del chat y podemos transmitirla. Edith. Gracias, Darío. Y pues qué bueno escuchar a nuestros hermanos que hicieron las intervenciones también. Y de lo que estás diciendo, Darío, quiero recoger que tú dices pues como la importancia de los valores, ¿no? Desde donde actuamos cada uno. Y yo creo que eso es justamente lo que está haciendo la gran diferencia
entre la concepción general y la concepción de los pueblos indígenas, porque nosotros estamos partiendo de un respeto a la madre tierra, nosotros estamos partiendo de que nosotros somos parte de la madre tierra. Sin embargo, la otra concepción mayoritaria está partiendo de que el ser humano es como el amo de la tierra y es el que se va a servir de todo lo que produce la tierra. Y yo creo que ahí es donde radica los problemas en este modelo, en esta concepción que difiere obviamente de la cosmovisión de los pueblos indígenas y se forma un desbalance, ¿no? No se reconoce en muchos países ni siquiera la existencia de los pueblos indígenas, mucho menos su modelo de vida, su cultura, no se ha reconocido sus idiomas, así es que no hay reconocimiento a sus conocimientos ni a sus derechos. En cambio, hay otro reconocimiento pues de una propiedad individual que, que si bien pues, algunas figuras están hechas para proteger al autor, como decía Gloria, pues no hay suficiente protección tampoco en ese ámbito. Y esto más que todo pues ha conducido a que sean tal vez las grandes empresas quienes sí se puedan lucrar pues de los beneficios que tienen los mecanismos como por ejemplo las patentes, ¿no? Porque ellos sí tienen pues tal vez un bufete de abogados que puedan hacer las solicitudes en los diferentes países y pues estar defendiendo sus derechos entre comillas pues en estos países. Incluso ha habido históricamente unos temas tan complejos como cuando se habló de una protección o perdón, de una privatización a través de propiedad intelectual de un tema relacionado con el yagé. Los pueblos indígenas amazónicos, obviamente liderados por COICA, dieron una gran batalla pues para que esa patente fuera desconocida. Finalmente, ese proceso pues, se terminó, pero no por reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas, sino tal vez por una falla técnica en el procedimiento. Pero eso implicó, pues, digamos, una gran inversión de tiempo, de profesionales, de incidencia, de dinero, que está lejos de ser alcanzable en general para los pueblos indígenas. No, digamos, para defender los derechos de los pueblos indígenas a través de los mecanismos de propiedad intelectual, pues definitivamente sería muy difícil. Creemos que no es el camino. Por lo tanto, la protección de estos derechos, de este conocimiento y de estos pueblos debe darse a través del reconocimiento primero. Reconocimiento pues de que somos sociedades distintas y que con esa distinción tenemos el derecho a existir. Tenemos el derecho a nuestro territorio, a nuestro buen vivir, o como sea que lo denominen los diferentes pueblos, también a que se respete el consentimiento libre, previo e informado, o sea que no estamos obligados a dar acceso al territorio y al conocimiento, y mucho menos a que sea utilizado este conocimiento abusando de la buena fe. Entonces yo creo que definitivamente pues, en todos estos escenarios hay un papel muy importante pues, del foro permanente, de promover estos derechos de los pueblos indígenas, promover ese reconocimiento y el respeto, pues que sabemos que es difícil, pero que se pueda pues trasladar de los mecanismos internacionales pues también a las realidades nacionales a través de normas y a través de políticas que realmente tengan la decisión pues de respetar esos conocimientos. Y por parte de los pueblos indígenas pues creo que es bueno seguir adelantando diálogos y los intercambios de experiencias, porque en algunos países y en algunas comunidades pues ya los pueblos han desarrollado sus protocolos especialmente y otras normas internas en el marco de su ley de origen y de su derecho mayor pues para regular todos estos temas. Entonces yo creo que esas experiencias comunitarias pues de protección deben tener mucho apoyo. Asimismo, todas las experiencias que tienen los pueblos de hacer ellos mismos el turismo, de generar ellos mismos sus empresas de arte, de artesanías, de alimentos, ¿cierto? Creo que esto debe ser protegido y debe promoverse también. Creo que esas son algunas de las estrategias pues, a ver, para la protección. Y un tema, recojo también lo que dice Gloria, pues cómo vamos a proteger el conocimiento si no estamos protegiendo a los detentores del conocimiento.
si los sabedores y sabedoras están siendo asesinados y no protegemos su vida. Creemos que también ahí está un gran papel pues, de Naciones Unidas y en particular del Foro Permanente de Pueblos Indígenas, de ligar también este tema, todos los temas de propiedad intelectual, de biodiversidad, de conocimiento tradicional, con la protección de la vida, primeramente, de los líderes, de los sabedores indígenas. Gracias, Edith. A propósito de esta última parte que menciona la compañera Edith, quiero trasladar una inquietud al compañero Freddy. ¿Cómo está viendo al interior de los pueblos indígenas, al interior de las estructuras mismas de los gobiernos propios de los pueblos indígenas, el lugar que ocupa el debate sobre los derechos de propiedad en la actualidad? ¿Qué nos podría comentar y qué tipo de estrategia podríamos pensar a nivel global? ¿Y qué tipo de alianzas deberíamos promover las dirigencias indígenas, tanto del nivel regional como del nivel global? Compañero Freddy. A ver, es un tema bastante interesante, cómo poder abordar, y la pregunta también a la hermana de cómo buscar esas estrategias, ¿verdad? En realidad no habría una receta única, sino que hay recetas en el marco de la propia diversidad de los pueblos indígenas, ¿verdad? La misma tema que nos plantea la hermana sobre el pluralismo jurídico, ¿verdad? Son elementos que nos dan ciertas pautas para discutir. Tenemos que partir afirmando que los pueblos indígenas han centrado principalmente su lucha, su protesta, su movilización en lograr el reconocimiento de la tierra y el territorio de los pueblos indígenas, ¿verdad? Y en ese camino tan largo, sacrificado que han tenido los pueblos indígenas por lograr este reconocimiento, han dejado de lado, por ejemplo, estos temas como la propiedad intelectual, ¿verdad? Sobre la alimentación, la cultura, la identidad, ¿verdad? Y se ha dado poco énfasis, porque el mayor peligro se ha centrado siempre en la tierra, el avasallamiento, la ocupación o simplemente sacarlos de un territorio a otro. ¿Cómo poder hacer mayor incidencia en los escenarios, primero a nivel internacional y a nivel nacional? Son esos los desafíos también que hay que abordar. En Bolivia, por ejemplo, los derechos de los pueblos indígenas ha sido constitucionalizado. La declaración misma está dentro de la Constitución Política del Estado. Pero ahora veamos cuán efectivo es la Constitución Política del Estado en el momento de la aplicación. Toda vez que todavía existe vacíos como la creación de normas reglamentarias o leyes específicas que nos permitan una mejor articulación o defensa de los derechos de los pueblos indígenas, ¿verdad? La ley del deslinde jurisdiccional, por ejemplo, aborda temas muy superficiales que no afectan, digamos, a la vida misma de los pueblos indígenas. Esta ley queda muy corto frente a las necesidades que existen. En consecuencia, todavía se necesita trabajar en esas áreas. Estoy de acuerdo en que a veces los escenarios internacionales como la declaración, o como el foro o la OIT, ¿verdad? La FAO, están dando algunos pasos, pero creo que no están siendo acompañados debidamente. Por eso es que yo decía en algún momento, el foro permanente mismo debería tener mayor incidencia, porque en el foro no son las 16 personas que representan a los pueblos indígenas, ¿verdad? De todos los continentes, sino que el foro es la palestra de todas las voces de todos los pueblos indígenas, ¿verdad? Entonces, lo que falta es un poco unificar estos criterios en defensa de hacer comunes
nuestras demandas en base a nuestras necesidades que existen, ¿no? Y ese reconocimiento pues pasa por los derechos de la propiedad intelectual, ¿verdad? Decía la hermana, por ejemplo, que los derechos de autor, ni siquiera los derechos de autor están suficientemente protegidos frente a los intereses de las empresas transnacionales o editoriales que se presentan, ¿verdad? Finalmente van a terminar ganando. Entonces, si se ve desde ese punto de vista, la judicialización de la propiedad intelectual, ¿verdad?, no va a existir un pluralismo jurídico que los pueda defender. Entonces, estas dos formas o concepciones de ver y encarar la realidad es el mayor reto que debíamos de entender los pueblos indígenas para volver a hacer mayor incidencia en los diferentes niveles que existen, ya sea en los nacionales o como en los internacionales. A mí me parece también como un desafío y parte de la estrategia. Decía, por ejemplo, en una reunión que tuvimos con algunas organizaciones sociales a nivel regional del continente, decíamos, a ver, ¿cómo poder lograr hacer más incidencia? Si bien a nivel mundial existe el foro permanente, ¿verdad?, pero a nivel del Abya Yala o del continente no existe una instancia donde nos pueda reunir a los pueblos indígenas y poder debatir estos temas y ponerlos también en la agenda de los gobiernos locales, ¿no? Entonces, el lograr hacer mayor incidencia a nivel regional va a implicar pues un nivel de reconocimiento. Ahora, ese es un gran reto que hay que seguir trabajándolo para que podamos lograr el respeto de nuestros derechos. Estaba viendo también un documento que lo mencionó la hermana sobre los derechos de las bioculturales, ¿verdad? Me parece muy interesante, lo voy a revisar, lo vamos a analizar aquí con algunos hermanos para ver cuánto se ha avanzado. Efectivamente no lo conozco, este documento, tengo que confesar eso, pero que es importante en la medida en que podamos tener quizás mayor acercamiento entre Colombia, quienes están trabajando en este tema, para ver cómo poder hacer mayor incidencia. Por eso es que yo notaba que cuando dejamos en libertad nuestro conocimiento y saberes sobre materia de germoplasma, tarde o temprano frente al mercado nos vamos a ver desprotegidos, ¿verdad? Y eso puede terminar siendo un nuevo saqueo hacia los saberes de los pueblos indígenas. ¿Cómo hacer que esto se respete? ¿Cómo hacer que el pluralismo jurídico nos atienda también esto? Y cómo abrir esas brechas para que en términos de problemas comunes, ¿verdad?, también generemos soluciones conjuntas entre los pueblos y buscar ahí aliados potenciales que nos permitan avanzar. Yo diría hasta ahí, compañero Darío. Gracias, estimado Freddy. Efectivamente, el debate sobre la propiedad intelectual no es un asunto menor. Nosotros, los pueblos indígenas, somos cerca de 476 millones de personas a nivel mundial, el 6,2% de la población global, defendiendo asuntos que son de la humanidad, temas como el oxígeno, el agua, la propiedad sobre nuestros territorios, la vida misma. Necesitamos alianzas, necesitamos luchas conjuntas. Solos no podemos frente a estos enormes retos, estas enormes crisis. Y los temas que aquí discutimos tienen efectos concretos sobre la cotidianidad de nuestra gente, en temas como la alimentación, en temas tan importantes como la energía que mueve al mundo, en el transporte, en las industrias, en fin, en las oficinas, en temas como la moda misma. Muchas de las creaciones de nuestros pueblos indígenas son utilizadas de manera indiscriminada por la industria de la moda a nivel mundial, de manera impune, en el campo de las artes, en el campo de la literatura, en el campo de la medicina. Somos cerca de 7,000
lenguas indígenas en el mundo. Casi que cada 2 semanas desaparece una lengua, y lo cual no es una pérdida para los pueblos indígenas, sino para la humanidad misma, y en esto no estamos asumiendo retos como humanidad, sino que seguimos actuando como especie de guetos, donde los asuntos de los pueblos indígenas son asuntos de indígenas. Cuando nosotros planteamos que los retos de los pueblos indígenas son asuntos para la vida en el planeta, no solo para los pueblos indígenas, sino para todos. Reflexiones desde este punto de vista, querida Gloria, retos, desafíos, posibilidades de encuentro que podamos tener en el marco de este tipo de escenarios como en el que estamos, el Congreso Global de Propiedad Intelectual y Interés Público. Por favor, compañera, muchas gracias. Gracias, Dani. Sí, muy interesantes reflexiones y me gustó mucho la idea del asunto de la no linealidad, sino circularidad. Yo creo que aquí en Colombia tenemos asuntos de vanguardia, pero también tenemos cosas que nos retrotraen, digamos, hacia muchos años atrás. Yo creo que hay unos retos importantísimos. Lo mencionaba también Edith. Primero, el reconocimiento y la voluntad de diálogo intercultural. Y creo que hoy, digamos, lo que decías, el mundo, digamos, hay una crisis mundial. La pandemia lo dijo, esta soberbia que teníamos creo que fue cuestionada por una pandemia que nos encerró a todos y que tiene su origen en cómo hemos tratado a la naturaleza. Entonces creo que, esta década también es decisiva para pérdida de biodiversidad y cambio climático. O sea, no debemos dudar más y debemos profundizar en ese enfoque diferencial, en el diálogo intercultural. Hay soluciones, hay posibilidad de que esta humanidad empiece a pensar y empiece a alimentarse de las comunidades que han vivido de una manera más íntima con la naturaleza. Existe. Entonces yo creo que esa es una primera invitación al reconocimiento, porque si cuando hablas con alguien se tiene que partir de reconocer al interlocutor y hacer el esfuerzo por mirar su forma distinta de ver el mundo. Entonces creo que el reconocimiento es importantísimo. Y de ahí yo diría que la reflexión a la que llama este congreso es sobre el interés público. Entonces yo quisiera incluir, digamos, en esta reflexión sobre el interés público, algunos temas. Yo creo que hay una muy importante lucha sobre el asunto de la salud. Yo ahí solo quisiera decir que si nosotros vemos hacia atrás, digamos, la biopiratería solamente empezó a existir cuando se reconoce la soberanía sobre este ámbito de recursos genéticos, porque antes los recursos genéticos eran res nullius, o sea, cosa de nadie. Pero en esa etapa de la historia en donde la cosa de nadie fue de quien la tomara, tenemos ejemplos muy diversos, y hay una cifra que trae la doctora Marista Isabel Gómez Lee en un estudio, y es la bioprospección abierta, o sea, el ejercicio de prospección cuando se hace de manera abierta y la hace, digamos, una industria farmacéutica para encontrar un insumo que sea de valor para su industria. Tiene hallazgos entre 1000 estudios, uno, o sea, entre 1000 variedades que estudia, una es relevante. Cuando se ha acercado, porque hay, imagino que quedaríamos contando la cantidad de ejemplos, cuando se acerca a conocimiento tradicional, que es su principal fuente, históricamente, fuente para investigación, los hallazgos son de 4 en 5, o sea, de 5 variedades sobre las que conoce en base a conocimiento tradicional indígena, 4 son relevantes para la industria farmacéutica. Entonces, ese reconocimiento también sería muy interesante, que mirar esa historia y que en base a esa historia empezar a construir en el pluralismo jurídico herramientas para poder hacer ese reconocimiento. Igual con las semillas, lo que les decía. Hay un reconocimiento que ya lo hace un tratado internacional, de que los alimentos hoy que tenemos en la mesa fueron construidos por miles de comunidades campesinas e indígenas. Entonces, ese reconocimiento debe traducirse en hechos jurídicos y en mecanismos. El TIRFA tiene una herramienta que se llama un sistema multilateral. A mí me parece que esa herramienta es valiosa, a reconocer que no, digamos, su funcionamiento no es hoy muy destacado, porque realmente
falta la voluntad de la industria alimentaria. Por ejemplo, hoy usted ve que Kellogg's tiene quinoa y tiene amaranto en sus cereales, pero pues ¿de dónde son la quinoa y el amaranto? ¿Cuánto contribuyó al sistema multi del TIRFA, la FAO? Pues puede nutrirse y puedan tener acceso. Y para evitar una negociación que es muy desigual, porque una multinacional sentada con una comunidad indígena, pues hay muchas disparidades. Entonces, creo que el mundo debe construir unos mecanismos que faciliten esos diálogos. Yo creo que un fondo multilateral como es el del Tratado de Recursos Fitogenéticos es una herramienta. Pero no me quiero hacer, dicen, salud, aquí se menciona el interés público en el área de salud. Y me por enfermedades no transmisibles, o sea, por enfermedades que tienen su origen en una alimentación deficiente. Disculpen lo que les había anunciado, se me cortó, pero bueno. La agricultura de revolución verde ha hecho una acumulación de déficit de nutrientes en los alimentos. O sea, cuando usted, por ejemplo, es vegano o es vegetariano y se come muchas zanahorias, muchas lechugas, cree que se está alimentando muy bien. Pero le doy la mala noticia y que si usted compra en los supermercados habituales que le compran a quienes cultivan echando venenos, no, no, su comida no es lo nutritiva que era originalmente o que debería ser, porque los suelos están degradados. Entonces, en interés público, el rescate del derecho humano a la alimentación adecuada, y adecuada es nutricionalmente relevante y culturalmente adecuada, culturalmente relevante. Esos dos temas son un tema de interés público. Son un tema que le cuesta a la salud pública muchos millones. Hoy la diabetes, las enfermedades de hipertensión, y son en base a una alimentación que está basada en ultraprocesados o en comida con déficit nutricional. Y yo quisiera que eso lo reivindicáramos como un asunto de interés público. Y lo que les decía también, el patentamiento de la vida. Creo que ahí tenemos unos debates éticos muy grandes. Y por último, las limitaciones y excepciones. Las limitaciones y excepciones, creo que hay que ampliar, digamos, no evitar que cada vez la propiedad intelectual, los regímenes están cerrando las limitaciones y excepciones. Y creo que filosóficamente ahí es el interés público, las limitaciones y excepciones se han acuñado en lógica del interés público y creo que hay que ampliarlas en vez de estrecharlas. Gracias, Dari. Hasta ahí lo dejo. No, muchas gracias a ustedes, a Edith, a Gloria, al compañero Freddy, a toda nuestra audiencia. Queda abierta esta invitación a conformar nuestro espacio regional. Invitamos al Congreso Global sobre Propiedad Intelectual a que podamos tener estos debates a nivel regional en la perspectiva de fortalecer el diálogo intercultural, en la perspectiva de fortalecer la incidencia política ante los estados, pero también en esta dinámica de revisar los marcos jurídicos de relación con el poder empresarial, con quien hay que interlocutar necesariamente sobre estos enormes desafíos, teniendo claro que estamos en una crisis todos. Después que fracasemos como sociedad, como humanidad, no habrá negocio posible tampoco. Y esto es muy importante que lo tengamos presente porque, digamos, no habrá posibilidades de ninguna bolsa, de ningún mercado internacional si no sobrevivimos como especie y si no avanzamos conjuntamente en un proceso de cuidar la madre tierra. Estamos
yo también me disculpo, se me cayó la conexión, pero solamente era para, ya estaba en el cierre, estábamos diciendo que estábamos abiertos a este diálogo. El Foro Permanente de las Naciones Unidas ya hizo la recomendación en el marco de la Organización de Estados Americanos se pueda conformar un espacio regional. Muchísimas gracias a nuestra audiencia, muchísimas gracias a nuestras panelistas, a nuestros panelistas, a la organización del Congreso Mundial sobre Propiedad Intelectual e Interés Público por aceptar nuestra propuesta y estamos abiertos a continuar con todas y con todos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Bueno, creo que quedamos aquí solitos. Listo. Bueno, Darío, muchísimas gracias. Ya entonces, cualquier comunicación, estamos atentos. Nosotros seguimos en este mismo momento con otro evento. No sé si tienes alguna pregunta. No, solamente saber si, bueno, tuve alguna dificultad para el tema de la transmisión con los otros, Fueron los últimos 2 digamos, minutos que se te cortó, pero de resto estuvo muy bien. Aquí la transmisión salió en inglés, que la tengo yo activa, y las otras están sin ningún inconveniente. Ok, luego ya de esto seguramente habrá algunas conclusiones que se hagan. A nivel general, ustedes nos comentan qué sigue después de esta actividad. Claro que sí, con carisma, la gente carisma, porque yo estoy a cargo de la transmisión. Ok, muchísimas gracias. No, a usted, señor Darío, feliz día, que esté muy bien. Hasta luego. Hasta pronto.